Es un placer y una alegría poder saludarles a todos ustedes, queridos alumnos, alumnas, las que están en clase presencial, quienes están viendo la clase grabada. Abrazos con mucho cariño, con mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, empieza la cuenta regresiva, ¿no? Empezamos ya la cuenta regresiva. Tenemos 4 clases. 8 clases, diríamos ya, de las 2 materias para concluir ya nuestro seminario y concluir esta maravillosa aventura que tuvimos durante 3 años. La vida se fue más rápido de lo que uno pensaría, así que bueno, estamos ya a un pasito, ¿verdad? Bien, quiero compartir con ustedes en esta clase de espiritualidad cristiana algo que me parece que es fundamental para la vivencia de una espiritualidad sana y que tiene que ver con algo que muchas veces relacionamos, sí, que sabemos que es muy importante, pero que a veces no podemos o no sabemos cómo abordarla de manera más puntual o más vivencial, que tiene que ver con nuestras emociones. El ser humano no solo está compuesto de intelecto, no solamente pensamos las cosas, razonamos las cosas, conceptualizamos objetos, cosas, circunstancias, sino también somos hechos para sentir, para expresar emociones. Estas emociones son muy propias de la vida, de nuestra constitución, tanto física, biológica, y evidentemente espiritual. La espiritualidad cristiana, hermanos, debe estar en una conexión de un equilibrio emocional sano. Quien no establece equilibrios emocionales de manera sana, de manera, eh, perdón la reiteración, equilibrada, desarrollará conductas espirituales o conceptos espirituales muy alejados de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. El hecho de desconocer cómo sentimos y cómo reaccionamos ante lo que sentimos puede provocar que nuestra vivencia espiritual o esté acotada, esté limitada, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, nuestra espiritualidad esté yendo para un camino diferente al que Dios quiere en nuestras vidas. Todos tenemos una historia. Vos tenés una historia que ha sido tejiendo, como lo planteé en la clase pasada. ¿Cómo hemos tejido nuestra historia de vida? ¿Cómo hemos ido desarrollando nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿De qué manera estas son vivenciadas o reprimidas? ¿Y de qué manera en estas emociones que vos experimentás en todas las etapas de tu vida, las conectás en tu vivencia espiritual y las capitalizás para un crecimiento espiritual? Lo que quiero abordar entonces en esta clase es, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero lo quiero abordar desde un punto de vista pastoral en estos más de 23 años de ejercer este ministerio pastoral, que me he enfrentado con muchas personas que desarrollan ciertas patologías emocionales que les impide tener una conexión espiritual con Dios, pero también les habla alguien que luchó y sigue luchando con sus emociones y cómo estas a veces uno no logra conectarlas, ¿no? Y que evidentemente esto, si no logramos hacer la conexión, estaremos desperdiciando un capital y una energía espiritual poderosísima en nuestras vidas. Hace pocos días, unos días atrás, recibí un mensaje de un número telefónico de México y yo no reconocí el número porque no tenía ese número agendado. Y entonces me dice: hola, pastor, ¿cómo está? Y bien, le digo, pero ¿quién sos?
Y me dice, soy de allá de mi tierra, Apizaco, ¿no? Donde nací. Sí, pero me dice, soy Fabi, ¿se acuerda de mí? No, le digo, sinceramente, tenía un montón que no sé, le digo, discúlpame, conozco a millones de personas y me escapa. Dice, ¿usted no recuerda que usted fue el que me ayudó para salir de mis cuadros depresivos? Y ahí me cayó ahí ya, volvió toda mi mente y digo, Fabi, sí, le digo, ¿cómo no? Qué emoción de saber de vos. Hace más de 25 años que tuve contacto con ella. Yo era muy jovencito cuando conocí a Fabi. Ella pasaba por momentos depresivos impresionantes y, y nosotros teníamos un local allá en mi tierra, ¿no es cierto? Entonces su mamá me conoció, doña Marta, y bueno, supo que yo era cristiano. Y yo veía que la chica estaba con la mirada perdida, estaba así lenta, con profundos estados de depresión. Ni idea sabía yo qué significaba eso, ni qué representaba eso. Y entonces la señora Marta me dijo, ay, joven, me decía así, ay, joven, ahora ya no me diría tan eso, me diría, hoy viejo. Dijo, ay, joven Abraham, dice, usted me haría favor de ayudar a mi hija con las cosas de Dios y bueno, y ustedes saben que empecé a trabajar con Fabi, a trabajar en el sentido de decir, pues empecé a charlar con ella y lo único que hacía era orar por ella, ¿viste? Entonces, todas las veces que venía a mi local, platicábamos, charlábamos, yo oraba por ella, insisto, no tenía ni la más pálida idea, yo era muy, muy inmaduro. Y ustedes saben que de manera impresionante dejó de ir allá conmigo y después me enteré que ella había sanado. Eh, y ella estaba muy agradecida, la mamá también conmigo y demás, que yo les ayudé. Ese proceso, hermanos, me marcó porque a partir de ahí he tenido muchas experiencias con personas en estados depresivos en que yo a veces yo digo, ay Dios, yo no sé si el Señor me llamó para atender a personas con estados depresivos, porque en primera no soy ni psicólogo ni nada por el estilo, pero ustedes saben que con la ayuda de Dios y orando y bueno, uno ya le va conociendo un poco, la mayoría de las personas que he trabajado con ellas para superar sus estados depresivos ha sido trabajando en su espiritualidad. Yo siempre les digo, vayan al médico, busquen a un psicólogo, vayan a un clínico, eh, tomen su pastilla, lo que ustedes hagan, pero a mí me ha funcionado mucho trabajar la parte espiritual de las personas para, al menos los cuadros depresivos, puedan, si no desaparecer, algunas personas se curaron, diríamos, de sus depresiones, pero algunos no, pero los han controlado. Ahora, esta experiencia que a mí me llenó mucho de gozo volver a escuchar de Fabi y, che, ¿cómo estás? Bien, re bien, que no sé qué, que no sé cuándo, tiene 2 hijos, que no sé qué, en fin, hizo su vida. Cuando la conocí pensé que dije, Dios, esta mujer no tengo ni idea si va a sobrevivir. La espiritualidad es fundamental para poder entender la conexión de aquellas emociones que provocan ciertos conflictos, cierto caos en nuestra vida, que hace que si no hay una espiritualidad correcta o un estado emocional equilibrado, nos traiga muchos conflictos. Así que bueno, he preparado esta clase para poder guiar un poco en algunos consejos, este, no sobre depresión, porque no va, pero sí cómo identificar cuando tenemos un nivel emocional enfermizo, ¿verdad? Y cómo identificar nuestras emociones enfermas que nos impiden desarrollar espiritualidades sanas. ¿Ok? De eso se va a tratar un poco esta clase.
Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarme en algunas ideas que traigo a la clase. Bueno, no sé si, bueno, me dice que está cargando. Ahí ya ustedes pueden ver mi presentación, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de emociones y espiritualidad, como vamos a ver en el transcurso de la clase, estas tienen una correspondencia muy interesante. Quiero basar esta clase, eh, que insisto, no va a ser en ámbitos psicológicos, pero sí en ámbitos pastorales. Quiero basarlo en uno de los textos favoritos míos que se establece cuando hablamos de espiritualidad. Y es este pasaje que nos comparte el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el Señor es el Espíritu. La realidad espiritual, queridos alumnos, abarca el señorío de Cristo. Señorío y espíritu van de la mano. Es decir, si nosotros confesamos a Jesús como Señor, entendemos que tiene dominio en todo lo que nosotros somos. No solo en nuestras creencias, no solo en lo que creemos, ¿verdad? Creemos la salvación por gracia, creemos que el sábado es el día del Señor, creemos que el Señor vendrá por segunda vez. No solamente Señor de nuestras creencias, sino también es soberano de nuestras vivencias, de nuestras emociones. El señorío de Cristo, ¿verdad? Es un señorío que abarca las realidades espirituales. Realidades espirituales que no están disociadas, que no están separadas, que no están divididas de nuestra, de nuestro entorno. Pablo lo entendía bien, por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está presente, donde el Espíritu del Señor se mueve, allí hay libertad. Evidentemente, si entendemos que las realidades espirituales se mueven más allá de las cosas objetivas, debemos saber que la libertad no solo se refiere a cárceles físicas, barrotes de hierro, sino más bien aquellas cosas que tienden a convertirnos en prisioneros. Muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres viven prisioneros de sus emociones, prisioneros y prisioneras de sus desequilibrios emocionales, de, de, uh, de esta confusión que a veces produce o provoca la vida misma, el entorno, cuestiones biológicas, ¿no? Personales, que nos colocan detrás de una barrera que no hace y no permite que la efusión del Espíritu Santo fluya de una manera interesante. Creo que una verdadera espiritualidad cristiana está llamada a ser experimentada en la libertad del Espíritu. Pero, como lo digo y como lo pienso, esta libertad está muy condicionada a aquellas cosas que nos siguen atando. No sé qué emociones pueden ser muchísimas emociones como la tristeza, el enojo, la depresión, la angustia, la decepción, los fracasos, los pecados ocultos, la vida doble, tensiones que se van generando en nosotros que impiden que nosotros nos sintamos verdaderamente libres para actuar en el nombre de Jesucristo bajo el señorío de Él. La vida cristiana está llamada a ser una vida en libertad. Entonces, la primera pregunta que yo hago a alguien que, que no tiene un equilibrio emocional es, ¿qué tanto te sentís libre? ¿Qué tanto te sentís libre?
y qué cosas sentís que te están atando, que te están encadenando, ¿verdad? Y que no te dejan ser, no te dejan vivir. Me parece fundamental este pasaje para ir construyendo, ¿verdad? Ir construyendo este sentido de libertad, de plenitud. Bueno, voy a tratar de ver si esta clase logramos consolidar algo sobre esta idea. Otro pasaje que a mí me encanta muchísimo, ¿verdad? Es, si nosotros somos llamados a una vida libre, a una vida plena, a una vida donde el Espíritu de Dios se mueva en señorío, ¿verdad? En autoridad, entonces hay otro pasaje que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 16, y que la nueva versión internacional lo traduce de esta manera, donde dice, el Espíritu mismo. ¿Cuál espíritu? Bueno, el que Pablo ya nos había dicho, el Espíritu del Señor. El Espíritu mismo nos asegura. Esto es fundamental. Cuando uno no tiene un equilibrio emocional, lo primero que dudamos es qué tan valiosos somos, qué tan dignos somos, qué, eh, qué hemos hecho bien como para tratar de tener una vida buena. Necesitamos que alguien nos asegure, que alguien nos confirme, que alguien nos dé su palabra, ¿verdad? De que nos diga, che, para, vos valés un montón, tenés toda una vida por delante, y el único que puede darnos esa aseguranza es el Espíritu de Jesús. El Espíritu mismo asegura nuestro espíritu, ¿no? Estas realidades espirituales que, insisto, en una de ellas están todas nuestras emociones, nuestra parte sensitiva, nuestra parte vivencial, nuestra realidad que nos conecta con el Espíritu de Dios. El Espíritu con mayúscula se une con el Espíritu con minúscula y ¿qué nos dice? Que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto? Nosotros hemos entendido que Jesús tiene tres tentaciones y las hemos definido de esta manera. Si vos le preguntas, che, ¿cuántas tentaciones tuvo el Señor en el desierto antes de iniciar su ministerio? Fueron tres. Ya la tentación en sí misma es un desequilibrio emocional. Una tentación te desequilibra emocionalmente. Que eso fue lo que le produjo a Jesús, ¿no? Sus emociones de ambición, de egoísmo, de necesidad apremiante. Pero en realidad son cuatro tentaciones. Y creo que las tres secundarias que nosotros conocemos, ¿no? Que le adore, que se aviente del templo, que convierta las piedras en pan, creo que esas tres son secundarias a la tentación más importante. Porque los relatos que aparecen en los evangelios sinópticos nos dicen que cuando Jesús es tentado por Satanás, la tentación que hace él para desequilibrar sus emociones es, si eres hijo de Dios, decir que esas piedras se conviertan en pan. Pero la verdadera tentación está allí, el verdadero desequilibrio emocional se encuentra en esa postura, si verdaderamente eres el hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos rompe? ¿Qué nos quiebra a los que vivimos en Cristo? Que dudemos o que alguien nos haga dudar si verdaderamente somos hijos de Dios o si somos dignos de ser hijos de Dios. Entonces, hay barreras que se empiezan a poner delante de nosotros, ¿verdad? Se empiezan a poner delante de nosotros, empezamos a dudar y por lo tanto nuestra espiritualidad empieza o a retroceder o a desviarse o a apagarse. Este texto es interesante. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si queremos lograr tener una espiritualidad sana en nuestras emociones equilibradas, lo que nunca tendríamos que poner en duda es que realmente somos hijos e hijas de Dios.
Eso es lo que somos. Quien construye una espiritualidad basada en esta premisa va a lograr equilibrar sus emociones en función de esta verdad. En función de esta verdad. Bueno, un tercer pasaje que me parece interesantísimo para poder manifestar la vida espiritual tiene que ver con, insisto, en el resultado de estas sensaciones que nosotros producimos cuando el Espíritu del Señor se mueve en nosotros, hay libertad, y entonces hay alguien que da su palabra de que somos sus hijos. ¿Qué produce todo eso? ¿Qué produce vivir en libertad emocional? ¿Qué produce vivir en la seguranza de que somos hijos e hijas de Dios? Bueno, produce un fruto, ¿verdad? Y eso lo vemos en este hermoso pasaje que no lo voy a explicar, ¿no es cierto? Pero que entendemos lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Este fruto se manifiesta en emociones. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, decimos, ok, mi vida que se mueve en la plenitud porque soy hijo de Dios, hija de Dios, entonces empezamos a experimentar un amor, un cariño, una ternura hacia los otros. Empezamos a experimentar una alegría que tiene que ver con la plenitud de la vida, no importando si esta a veces se pone complicada. Empezamos a experimentar una paz, que es un sosiego, ¿verdad? Que es someter nuestras emociones al señorío de Cristo y esperar que pase la tormenta. Cuando el fruto del Espíritu se hace evidente en nuestras emociones, produce paciencia, se traduce como una buena voluntad de empeño, una buena actitud ante lo vertiginoso de la vida. Produce amabilidad, un sentido de compasión en el corazón, de dolor por el otro, de ternura por el otro, de apertura. Hay sentimientos de bondad, dice Pablo, que no es otra cosa más que la convicción de que la santidad básica se extienda a las cosas y a las personas. Hay que ser buenos, ¿no? Ya lo vimos en su momento, hay que ser buenos. La espiritualidad nos produce ser buenos. También existen sentimientos de fidelidad, que es involucrado en compromisos leales. Nuestra palabra en Cristo tiene valor. Hay efectos de humildad, ¿no? Que no necesita forzar nada el camino de la vida, que estamos conectados en nuestra terrenalidad y entendemos nuestra fragilidad y entendemos los sucesos naturales de la vida. Y finalmente, el fruto que permite esa libertad que hemos conseguido en Cristo y que pasa a ser propiedad de alguien que es hijo e hija de Dios, es un dominio propio. ¿No? Que este dominio propio es capaz de ordenar y dirigir sus energías con sabiduría, con prudencia, con paciencia, con honestidad, con equilibrio, emociones sanas. A esto tenemos que aspirar. Estas son emociones prácticas, ¿no? Que las vivimos en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. El fruto del espíritu es fundamental. Entonces, la premisa básica de esta clase, queridos alumnos, es tratar de establecer la importancia que tiene que la vida espiritual debe producir un equilibrio emocional sano. Debe provocarnos un equilibrio. No una perfección emocional, nadie la tiene, ¿no? Pero sí un equilibrio que se produce en todo esto que hemos mencionado. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces, a contrario sentido, para poder encontrar el verdadero sentido, permítanme presentarlo a contrario sentido, 10 principales síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. 10 síntomas. ¿Cómo podemos detectar si nuestra espiritualidad está emocionalmente enferma? Y por lo tanto, entonces,
no hemos logrado esta fusión del espíritu, esta libertad, esto, todo lo que hemos mencionado. Y bueno, espero que esto pueda ayudarnos a nosotros a entender, ¿verdad? Y a tratar de comprender esto. Eh, Hay un libro que las ideas principales las estoy tomando de él, de Pete Escapino, si no mal recuerdo, que se llama Una espiritualidad emocionalmente sana. Se las recomiendo. Voy a subir el libro a la plataforma para que ustedes lo puedan leer. Es un excelente libro. Se lo recomiendo para que lo puedan leer. Y entonces, vamos a abordar estos 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma que nos permitirá a nosotros, insisto, Alan dice que tiene ese libro perfecto, léanlo, léelo, Alan, es excelente. ¿Cómo lograr nuestra espiritualidad emocionalmente sana? Pero para identificarlo hay que saber si no está enfermo. ¿Sí? Bien, vamos a verlas. Primero, primer síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es aquella espiritualidad que usa a Dios para huir de Dios. Esto es tipiquísimo. Todos los que desarrollamos una vida en el espíritu, en algún momento de esta búsqueda incesante de Dios, caemos en estas pequeñas trampas de que como no queremos encarar a Dios, ¿verdad? Usamos al mismo Dios, es decir, tratamos de estar metidos tanto en el concepto de Dios o en las cosas de Dios, que en esencia lo que estamos haciendo es huir de Él, no encararlo, no afrontarlo. Es decir, inventamos una gran cantidad de actividades de Dios. Y estamos tan metidos en las cosas de Dios, que a veces eso que estamos tratando de buscar de Dios y de hablar de Dios y etcétera, no es otra cosa más que un escudo, una barrera que emocionalmente estamos levantando para ignorar las áreas problemáticas de nuestra vida que Dios quiere tratar con ellas. Pensamos que cuando entramos a la presencia de Dios, en la oración, entramos como lo planteamos en algún momento, solo a la puerta. Vemos a Dios a través de la puerta y decimos, bueno, aquí estoy, Señor. Pero cuando el Señor dice, bueno, vení porque quiero tratar con tu corazón, quiero tratar con tu vida, huimos, ¿no? Salimos corriendo. Porque nos damos cuenta que muchas de nuestras cosas, de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de alguna manera entendemos que no están bien, pero tampoco estamos dispuestos a, a pues acercarnos a Dios y decirle, che, Señor, trabaja con nosotros. Y entonces una de las características de alguien que tiene una espiritualidad emocionalmente enferma es que se va a meter en las cosas de Dios para huir precisamente de Dios. Alguien dijo, ¿verdad? Alguien compartió hoy, dijo, cuando demostré conductas cristianas para que personas importantes pensaran bien de mí. Este es el caso típico de alguien que está usando a Dios para huir de él. Cuando alguien quiere portarse bien, ¿viste? Ay, no, yo me quiero portar bien, no quiero mentir, quiero hacer todo bien, todo correcto, ir a la iglesia, ir peinadito, que nadie, ¿verdad? Piense mal de mí. Hacemos las cosas para agradar a las personas. Y entonces vemos en la iglesia un montón de personas, ¿viste? Que dices, wow, qué lindo el hermano, la hermana, que reprolijo, que no se le mueve un pelo. Pero a veces nuestras intenciones, ¿no es cierto?, de tratar de ser bien las cosas, no es para honrar a Dios, sino pues para este, satisfacer ese deseo de aceptación hacia las otras personas. Entonces usamos a Dios y terminamos huyendo de Él porque no estamos encarando las cosas de manera correcta. Otro ejemplo que se usa es cuando alguien dice, cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no para que yo me entregara la suya.
Esto es muy típico de las espiritualidades emocionalmente enfermas. Estas típicas oraciones del yo-yo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo lo quiero así, yo lo quiero asado, yo quiero que me des, yo quiero que me sanes, yo quiero que me hagas pasar el examen, yo quiero que el profesor de Apocalipsis no sea tan malo, yo quiero, ¿no? Y entonces, insisto, usamos una herramienta espiritual, que es la oración para conectarnos con Dios, pero huimos de él de una manera, diríamos, simbólica, porque decimos, bueno, Señor, aquí te dejo mi cartita de pedidos, hacete cargo y avísame cuando tengas el pedido hecho. ¿Va? Y pase yo a recoger y entonces todo lo que te he pedido lo puedas hacer. Cuando alguien, querido hermano, piensa en eso, tiene una espiritualidad emocionalmente enferma. Yo les pido que chequen las oraciones que hacen o que hacemos, ¿verdad? Chequemos las oraciones que hacemos y démonos cuenta que el 100%, el 90%, el 95% de todo lo que oramos con Dios tiene que ver con nosotros. Y tal vez nuestro círculo más íntimo, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos. No sé si un 5% está dedicado a otros. O no sé si el 100% está dedicado para decirle al Señor, hágase tu voluntad. Otro ejemplo característico, ¿verdad?, de alguien que usa a Dios para oír de él es cuando dice, exageré mi cumplimiento con Dios para competir sutilmente con los demás. El típico fariseo, ¿no? ¿Cuánto diezmó el hermano Abraham? Diezmó un montón de plata, ¿no? Entonces satisfacemos a veces este deseo de querer quedar bien con Dios o de querer caerle bien a Dios o de que queremos hacer su voluntad así tan perfecta y ah, con bombo y platillo, pero dentro de nosotros hay un sentimiento para que los otros nos vean y nos admiren. Este sentido de sentir que necesitamos la aprobación de los demás y no de Dios, nos coloca a muchos cristianos con espiritualidades que terminan siendo farisaicas, que terminan siendo muy alejadas a lo que realmente Dios quiere decirnos. Y finalmente, un ejemplo más de este primer síntoma es cuando alguien dice, me escondí detrás de la charla de Dios, desviando la atención de mis grietas interiores y poniéndome a la defensiva de mis fracasos. Cuando uno habla con Dios, a veces sucede que uno termina justificándose con Dios. O, dicho en otros términos, autojustificándose con Dios. Y entonces decimos, pero yo no quería, pero otro me obligó, pero... Y pocas veces nosotros tratamos y decimos, yo fui el culpable, ¿no? Yo lo hice y necesito ayuda. Bueno, este primer síntoma es muy característico de alguien que no está enfocando correctamente la espiritualidad y que va a terminar siendo prisionero, prisionera de esta forma de huir de Dios siempre. Pero como toda carrera que uno tiene, termina uno cansándose. Segundo síntoma. Este síntoma es muy característico y es producto entiendo yo, de una enseñanza religiosa cultural. Se nos ha enseñado a ignorar todos nuestros sentimientos, ya sea de ira, de tristeza o de miedo, porque no tiene nada de cristianos, y mucho menos de espirituales. ¿Va? Pero este es uno de los grandes problemas que tenemos, porque a muchos cristianos creemos o fuimos enseñados sinceramente que estos tres, principalmente sentimientos que provocan emociones muy, muy fuertes en nosotros, como, insisto, la ira, la tristeza, el miedo, son pecados que se deben evitar. Un cristiano no tiene que sentir eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene estas emociones, ¿verdad? Son indicadores de que algo anda mal en la vida.
espiritual. Ahora, es interesante esto, ¿verdad? Y hay que aprender a manejar la diferenciación. Entendemos que la ira es peligrosa para todos y una ira descontrolada puede poner en peligro la integridad de cualquiera. Hemos visto casos de personas iracundas que terminaron matando, golpeando a las personas. Cuando nos sumimos en profundas tristezas que nos llevan a la depresión, sin duda revelan una vida que está fuera de la voluntad de Dios, porque en algún momento, ¿verdad? Dejamos de sentir el gozo de la salvación y de alguna manera, por elementos internos, externos, ajenos a nuestra voluntad o provocados por nosotros mismos, nos sumimos en profundas depresiones. Y cuando hablamos del tema del miedo, pues sabemos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la frase de decir, no temas, no tengas miedo. Entonces, se nos ha enseñado a evitar estas situaciones y cuando nosotros tenemos un equilibrio espiritual, no es que no sintamos estas emociones. Ustedes saben, queridos alumnos, que ser pastor, hay estadísticas que se tienen, están dentro de las 10 profesiones más que más productos depresivos provocan en las personas. Yo paso muchos momentos depresivos. Yo mismo paso muchos momentos depresivos, ¿verdad? ¿No han escuchado que algunos pastores terminan hasta suicidándose? ¿Por qué? Porque evidentemente este concepto de la depresión principalmente es un concepto que no está bien porque no está dentro de los rangos de alguien que está espiritualmente fuerte. ¿Alguien no ha sentido ira? Ya sea justa o injusta, no importa. Pero esa bronca que te da, ¿no es cierto? Que todos tenemos. ¿O cuántos no hemos sentido miedo? Por muy espirituales que nos sintamos. Ahora, el problema, ¿no es cierto, queridos alumnos? No es, en mi entendimiento, llegar al legalismo de decir, bueno, como sos un cristiano y sos el pastor, ¿cómo un pastor tiene momentos depresivos? Pues no el gozo del Señor, pues no nos dice que hay que estar contentos, pues no, forma parte en mi caso, de mi naturaleza, donde hay momentos en donde me picho bajo los brazos y entro en momentos como Elías, de decir, basta, Señor, llévame ya, ¿no? Pero el problema cuando alguien tiene esto es que, generalmente, como tenemos esta idea de que esto no es espiritual, no es cristiano, no es nada, ¿no es cierto? Eh, Intentamos llenarnos de una falsa confianza para que estos sentimientos desaparezcan. No, esto no puede pasar, esto no me puede suceder, esto no está bien. Y empezamos una lucha muy desgastante, ¿verdad? Es muy desgastante esa lucha que nosotros tenemos. Porque tratamos de sofocar algo que necesitamos tratarlo. No necesitamos ocultarlo, no necesitamos ignorarlo. No necesitamos decir siempre que estamos bien. No siempre estamos bien. El que tiene una espiritualidad sana reconoce que hay estos sentimientos en su vida, ¿verdad? Pero los trata, los afronta, los, los, los comparte, los charla, ¿no? O al menos está consciente de decir, llevo esto a los pies de Cristo, veo que necesito aprender de esto. Y entonces en esta fortaleza espiritual, ¿no es cierto? No hacemos que la ira y el tristeza y el miedo nos dominen. Terminamos nosotros sometiendo eso y tratando de sujetarlo en el nombre de Jesucristo para nuestra enseñanza. Un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es cuando alguien trata de que esos sentimientos desaparezcan, trata, incluso se flagela, se culpa. Yo he visto a muchos cristianos que sienten culpa por sentirse tristes, por sentirse enojados, por sentirse
temerosos por un montón de cosas, sienten culpa. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a citar las escrituras, empezamos a orar, empezamos a memorizarnos un montón de cosas para que esos sentimientos se vayan. No, no se van a ir, tenemos que tratarlos. Ya sea que, insisto, lo charlemos, no digo que esté mal orar al Señor para que nos ayude, pero hay que tratarlos, hay que encararlos, hay que reconocer que estamos deprimidos cuando a veces me dice, Veré, ¿qué tenés? No sé, me siento triste. ¿Te sentís bajoneado? Sí. Y sí, ¿qué quiere que te diga? Y bueno, decime, me dice Veré. Bueno, a veces le digo, a veces le digo, no, dame oportunidad, yo necesito tener este tiempo, ¿no? Pero, insisto, no hay que ignorarlos. Forman parte de nuestra naturaleza. No quiero hacer de esto una mala exégesis del texto, pero el mismo Señor Jesús fue sujeto a estas emociones, ¿no? Fue sujeto a estas emociones. Ahora, no las ignoró, las trató, las charló. Tan la charló que nosotros ahora sabemos que pasó eso, porque lo leemos en los evangelios y alguien lo contó y alguien supo. Jesús no se quedó con eso, no se sintió el superhéroe en el mal sentido de la palabra. Fue alguien que reconoció su fragilidad y lo encaró. ¿Okay? Así que no ignore sus sentimientos, encárelos, supérelos, trabájelos, prepárese siempre, prepárese espiritualmente, fortalezcase espiritualmente para que cuando lleguen esos momentos usted encuentre una salida. ¿Okay? Encuentre una salida. Y eso le puede ayudar demasiado. ¿Mm? Bueno, Alan dice aquí en el chat, quiero recomendar una canción que habla sobre eso, se llama El Pastor de Alex Zurdo, es estilo rap, pero es muy bueno. Ok, ahí está la recomendación. Tercer síntoma, renunciar a las cosas malas. ¿Va? ¿Qué tiene que ver esta situación? Miren, cuando nosotros leemos el pasaje de Lucas 9:23, a veces lo leemos de una manera ah, distorsionada. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. Entonces debe llevar su cruz y debe seguirme. Si nosotros tomamos de manera literal este versículo al pie de la letra y no tomamos en cuenta el conjunto de las escrituras, resultará todo lo contrario a lo que el Señor nos estaba diciendo con este texto. Porque cuando nosotros leemos un texto no los ojos o con la intención de Jesús, ¿qué terminamos interpretando del mismo? Bueno, cuanto más desdichado eres, cuanto más sufrís, entonces Dios te va a amar mucho más. ¿Por qué? Porque debes tomar tu cruz, ¿verdad? Debes tomar tu cruz. Entonces, a partir de ahí se han desarrollado teologías que tienen que ver con la, el, eh, el martirio, la autoflagelación, el hecho de querer agradar a Dios, entre más nos duela, ¿no es cierto? Yo crecí en un ambiente de la iglesia donde nos enseñaron que ayunar era muy bueno porque yo me acuerdo que la primera vez que ayuné, ay, hermanos, me dolía la cabeza, me empezó a doler la cabeza porque yo estaba ahí, ay, no, que no se me antoje nada, que no se me antoje nada, que no se me antoje nada para comer. Y bueno, mientras más pasaban las horas, yo estaba allí, me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler el estómago, me sentí que me iba a desmayar. Bueno, fueron un montón de cosas físicas, ¿no es cierto? Que yo decía, la pucha, che, que para agradar al Señor, hay que pasarla mal, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando una vez le comenté al pastor sobre todo lo que yo estaba viendo, era así como, bien, qué bueno, entre más sufrís, más le agradas a Dios, ¿verdad? Como que Dios se agrada más de esto. Entonces, había hermanos que pasaban una hora de rodillas orando y aunque ya les dolían las pobres rodillas y las piernas, ya no sentían el cuerpo, decían, no, ¿por qué? Porque yo necesito demostrarle a Dios que quiero demostrarle que el sufrimiento es allí. Ahora, la segunda parte es, no hagas caso de ti mismo, ¿verdad? Negarse a sí mismo.
queridos alumnos, tenemos que reconocer que nosotros tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Tenemos una parte luminosa en nuestra vida, ¿no? Pero también tenemos una parte oscura. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos algo del cual necesitamos que la gente sepa lo bueno que somos, pero también tenemos cosas que no queremos que nadie se entere, ¿no? O que hemos hecho, que hemos pensado y demás. Cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, no tenés que negar tu realidad como sos. Si bien es cierto, estamos trabajando en arreglar la parte oscura para que cada día la luz de Cristo penetre, esto no sucede de la noche a la mañana, no es mágico. Nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser perfeccionados hasta la venida de Jesucristo, es decir, seguimos manejando áreas oscuras en nuestra vida, nuestros ministerios, en nuestros liderazgos. Seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo sentimientos de ambición, de lujuria, de orgullo, de un montón de cosas. Esa es nuestra realidad. Entonces, cuando alguien dice, no, no, yo casi quiero ser, necesito ser perfecto para sentirme bien, entramos en un pleito impresionante entre nosotros mismos. Pablo lo dijo, ¿no? Lo que quiero hacer en mi espíritu, ¿verdad? El espíritu dice, bien ahí, pero mi carne dice, no, para, ¿no? También mi carne se deleita en hacer algunas cosas. Pablo dice, miserable hombre de mí. Porque entramos en esta disyuntiva, en esta lucha entre las cosas buenas y las cosas malas. Por eso cuando alguien hace algo malo, las otras personas terminan juzgándolo, criticándolo, pero no sabemos que nosotros también tenemos nuestra parte oscura. Ujú. Una espiritualidad emocionalmente sana va a reconocer su propia individualidad. No va a negar aquello que pertenece así. Por eso digo, el texto dice otra cosa, ¿no? Está hablando de otra cosa. Pero cuando alguien tiene un síntoma de una espiritualidad enferma, lee este texto y dice, bueno, listo, yo tengo que negarme de lo que soy y entramos en unas tensiones espirituales impresionantes. ¿Ok? Así es que reconozca su individualidad, reconozca lo que es usted, siga trabajando, no entre en tensión, no entre en tensión, reconozca sus lados oscuros, poco a poco vaya sometiéndolos al señorío de Cristo, ¿no? Porque es su individualidad, somos nosotros y Jesús nos ama de esa manera. Ujú. Cuarta, cuarto síntoma, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Esto, queridos alumnos, es muy recurrente en desarrollar espiritualidades emocionalmente enfermas. Hemos sufrido tanto o hemos hecho tantas cosas en nuestro pasado que automáticamente, inconscientemente tratamos de ocultarlas, tratamos de encerrarlas, tratamos de sepultarlas, de no acordarnos nunca de ellas, pero la verdad es que no se puede. Ujú. Nuestro pasado en muchos casos nos sigue persiguiendo como fantasmas. Y a veces alguien tiene la bendita ocurrencia de recordárnoslos. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nuestro pasado siempre está ahí y que nuestro pasado terminará afectando nuestro presente. Sí, sí o sí, alumnos, sí o sí. Si nosotros no nos reconciliamos con nuestro pasado, va a seguir afectando nuestro presente y consecuentemente nuestros aspectos espirituales. A ver, esta es otra comprensión bíblica que a veces no la aplicamos de manera correcta. La Biblia dice, según Juan 3, que cuando llegamos a conocer a Jesucristo, nacemos de nuevo. Esta imagen del nuevo nacimiento nos da como diciendo, listo, o sea, todo lo que vos hiciste en el pasado, ¿no es cierto? Ya, no, como que mágicamente se borró.
de tu mente y de todos los que conocieron tus macanas o todos los que padecieron tus malas decisiones o todos. Listo, se borró, ya te bautizaste, nueva vida, listo, borrón y cuenta nueva. Mucho más cuando llegamos a lo que Pablo dice en Corintios, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces uno cae en ese sentimiento de decir, bueno, todo es nuevo para mí, listo, no hay nada de lo cual yo me pueda avergonzar, ni nada de lo que yo me pueda sentir mal, ni nada de lo que me puedan echar en cara. Mm, mm, nada más equivocado que esa realidad. Es necesario, queridos alumnos, que comprendamos que esto no significa que lo que nuestra vida fue en el pasado deje de influirnos en muchas maneras, en muchas conductas, en muchas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con Dios. Hemos platicado en muchas ocasiones que nosotros desarrollamos relaciones con Dios basados en esa idea que crecimos, que nos inculcaron de un Dios malo, un Dios castigador y un Dios que no te va a perdonar si cometiste alguna macana, porque siempre encontramos un hermanito o hermanita de la iglesia que se cree perfecto, que nos juzga y nos condena y da el veredicto y da la sentencia. Y entonces así nos imaginamos a Dios. Imagínate vos, si el hermano o la hermana hacen esas situaciones, pues Dios mucho más. A veces no nos damos cuenta que nuestros traumas infantiles afecta nuestro presente. Ver a veces me hace recordar muchas veces, me dice, pero supera tus traumas, me dice, pero supera tus traumas. Esa expresión hace de ver, hermanos, que nosotros necesariamente lo que vivimos en nuestras vidas pasadas, ¿no es cierto? Sí o sí, si no están resueltas, y aún estando resueltas, nos van a afectar, nos van a condicionar nuestro presente. Tengo un familiar que no se casa y yo le dije, sí, ¿por qué no te casas? ¿Para qué? Para que yo tenga un matrimonio como el de mi mamá y de mi papá que se separaron y ta. Bueno, esa vida afecta su presente. Y qué decir de los aspectos espirituales, es mucho mejor. Entonces, siempre alguien que va a desarrollar una espiritualidad emocionalmente sana va a reconocer su pasado, va a identificarlo, va a tratar con él, se va a reconciliar con él, lo va a solucionar para que cuando llegue, ya sea mentalmente o porque alguien nos lo recuerde, ¿no? Nosotros espiritualmente estemos equilibrados y lo podamos tomar con calma, con claridad y poder decir como Pablo, eso fui antes, ¿no? Pero ahora he luchado para ser diferente. Fíjense, alguien dijo, me gusta esta frase, dice, antes de conocer a Jesús, mi pasado era penoso, vergonzoso, como quizás muchos de nuestros pasados, que no nos gustaría, ¿no? Ay, no me gustaría. A veces yo, bueno, yo y mi gran bocota, ¿viste? Cuando le pregunta a una pareja que empieza visito a hermanos de la iglesia, ¿y cuántos años de casado tienen? Ah, y tantos años. Ay, su hijo, su hija, ¿cuántos tiene? Y resulta que lo tuvieron antes de casados. Ay, es que, pues nosotros nos embarazamos antes de. Está bien, no se preocupe, no tienen que avergonzarse de eso, listo, ya pasó, ¿no? Pero a ellos todavía les sigue causando problemas el hecho de reconocer que hicieron lo que no tenían que hacer antes de casarse, ¿no? No quería mirar atrás e intentaba olvidarlo todo. Esa es una reacción muy, muy natural. Olvidar. No, yo no sé, trato de olvidar, pero no se puede, no se puede. Bueno, este testimonio de esta persona dice, claro, la vida era mucho mejor ahora que Jesús está conmigo e ingenuamente pensaba que era libre. Nadie se siente libre si está atado a su pasado. Nadie. Por eso cuando aconsejo a alguien que tiene depresión, siempre trato de hurgar en su vida. Trato de identificar los aspectos espirituales, no
No me meto en las cuestiones biológicas y demás, pero sí en los aspectos espirituales. Y me he dado cuenta en la mayoría de las personas que he tratado con depresión, que tienen problemas espirituales, que a veces vienen producto de un pecado oculto, que los ha torturado, que ha minado su energía a tal grado que llegan a ese estado depresivo, más allá de las cuestiones biológicas y demás, ¿no? Pero es interesante ver cómo tu vida pasada va a influir en tu presente. Recuerdo que cuando traté con alguien, una mujer que tenía estado depresivo, hurgando, ella me decía, no, pero yo todo bien, y bueno, tú cuando eras niño, cuando eras niña, cuando no, pero todo bien, ¿no? Dije, bueno, ¿dónde estará? ¿Dónde está la fuga? Yo decía, ¿no? Dentro de mí. Entonces, indagando un poco más, me di cuenta que eh, esta persona había eh, no checado a tal el engaño a su esposo, ¿no es cierto? Pero sí, ahí estaba, ¿no? Y eso ella la tuvo mal. Entonces, dije, bueno, vamos a tratar esto. Lo empezamos a tratar, ¿no? Y increíblemente empezó a mejorar un montón. Entonces, no ocultes, no minimices, no trates de olvidar tu vida. Lo que sos ahora es producto de tu historia. Entonces hay que encararla, hay que arreglarlo, hay que reconciliarse y hay que, que superarlo si es que se puede superar y si no, al menos, insisto, mantenerlo bajo autoridad. Quinta causa o síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. Bueno, esto lo hemos visto hasta el cansancio, cuando dividimos nuestra vida religiosa, piadosa, espiritual, con nuestra vida secular, ¿no? Entonces, cuando hay esta disociación entre lo espiritual y lo secular, hace muchísimo daño, hermanos. Nos enferma espiritualmente como ustedes no tienen idea. No voy a abordar mucho eso porque lo hemos dicho en muchas clases y en muchas ocasiones, pero me parece interesante este punto de traerlo a la mesa hoy y decir que los seres humanos tenemos, ¿no?, la extraña capacidad de vivir vidas compartimentadas, divididas, dobles, ¿no? Y entonces somos unos en la iglesia, todos quietitos, santos, y en la calle somos re demonios, ¿no? O vivimos la vida espiritual solamente en la iglesia, pero no en el trabajo. Hay esta separación, ¿no? Me gustaron 3 testimonios que traigo aquí a la clase. El primero de ellos, un ejemplo típico, ¿verdad? Francisco va a la iglesia y le canta el amor de Dios. El tipo, viste, del ministerio de la alabanza, ahí alaba, y ahí uno lo ve y uno dice, ¡guau! ¡Qué cosa!, ¿no? Pero cuando va camino a casa, le dice hasta de lo que se va a morir al conductor que va adelante porque frenó, porque no puso la luz de giro, porque frenó en el semáforo y entonces se saca de quicio. Para Francisco, el servicio del sábado es para Dios, pero el resto de la semana está dedicada a su trabajo, ¿no? Entonces, Dios se olvida de Dios y entonces le mete ficha a su trabajo, pero el sábado sí, el sábado muy religioso, ¿no? Esto produce espiritualidades enfermas, muy enfermas. Un ejemplo más. Juan tiene un tiempo establecido de oración con Dios todos los días antes de iniciar sus actividades, ¿no? Entonces, en su hoja de guía espiritual dice, yo todos los días oro, tú, todo el día. Domingo, lunes, martes, miércoles, tal. Sin embargo, durante el transcurso del día, no tiene en cuenta la presencia de su trabajo, ni siquiera cuando llega a casa, no comparte esta vivencia espiritual con su esposa, con sus hijos, es de él la vive, la siente, pero no hay una... ¿Por qué? Porque su vida espiritual es de él y él la vive y los demás tienen un rol secundario. Y un tercer ejemplo que es muy típico de este síntoma es, en la iglesia, Judith llora mientras canta canciones al amor y a la gracia de Dios. Derrama su corazón, confía en el Señor. Pero constantemente se queja,
se queja y culpa a otros por lo que vive, ¿no? Ay, es que no, ay, es que me hicieron, ay, es que aquello, ay, es que... Entonces, en su vida espiritual uno a la vez dice, wow, qué lindo, ¿no? Cómo canta el Señor. En los números especiales pasa y alaba, pero ay, siempre hay un quejido en su boca. ¿Por qué? Porque esta vivencia espiritual hace una separación, ¿verdad? Y esto provoca entonces muchos legalismos, muchas religiosidades. Y este es un síntoma muy característico de alguien que tiene una espiritualidad enferma. Tiene muchas, eh, ¿cómo es? Mucho legalismo, mucha religiosidad. Por eso vemos que hay hermanos que cuando se trata un asunto para juzgar a alguien son muy severos, muy severos. Pero en casa, re complicado el tema. Re complicado porque, insisto, separamos esos conceptos de espiritualidad entre una y otra. Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí un descanso, si les parece bien. Vamos a hacer aquí una pausa. Eh, ¿Les parece que vayamos al descanso? Luego veamos las 5 que nos faltan y tengamos un tiempito para charlar. Si alguien quiere charlar algo sobre el tema, ¿puede ser? Vamos a tomar 10 minutitos y volvemos a ver las 5 síntomas que nos restan. Eh, y así anoten si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio que hacer, podemos charlar. ¿Okay? Tomamos 10 minutitos de receso.